pensando en todo lo que está sucediendo, en cierta medida es alentador. No estoy hablando de la parte negativa, sino de la parte positiva del asunto. Es alentador saber que en Perú está avanzando, pero muy lentamente el asunto. Según las estadísticas que se tenían para días anteriores, estadísticas hechas por el MINSA, el virus esperaba que para el día 25 de este mes debería haber avanzado hasta unos 1.050 contagiados. Y para mañana lo que se esperaba es que hubieran 4.500 contagiados. Pero al ritmo que se va, que por cierto no es muy agradable saber que hay gente que está contagiada y gente que está hospitalizada y está con respiración artificial, es decir, que necesitan respiradores, necesitan oxígeno, y con todo lo que esto conlleva, por cierto, respecto a la gravedad en que están muchos pacientes. No es muy bonito. Sin embargo, de todas maneras, quiero decirles que se está avanzando lentamente, y quiera Dios que esto desaparezca muy pronto. Me imagino que las medidas que se están tomando y que al parecer van a comenzar a regir desde estos días que vienen, que van a restringir aún más las salidas de casa para que sean hasta un poco más de las 2 de la tarde, creo, un poco más allá del mediodía solamente. Y también medidas que se están adoptando en otros lugares, en otros países, como es la política parecida a la que se ha tomado con los carros del pico y placa, que personas con documento de identidad que tienen una terminación saldrán unos días y los pares impares, ¿no?, saldrán otros días. Eso seguro que van a ir informándolo. Pero esa es la perspectiva, y en medio de todo esto agradecemos a Dios por sus cuidados sobre nuestra nación. Rogamos a Dios para que en todo lugar de este país y del mundo entero las cosas se calmen, que Dios intervenga. Y sobre ese asunto queremos trabajar un poco en esta noche. Muchas veces nosotros vemos la punta del iceberg, como se dice. Solamente vemos las cosas que nos ofrecen los medios, las cosas que son visibles, son tangibles, las cosas que tienen cierta lógica a la luz de lo que nos van diciendo y nos van informando. Con todo, en Internet hay mucha controversia respecto al virus, pero una cosa que sí no causa controversia y que uno debe saber, y sobre todo para aquellos que son entendidos en el área de la economía y ya tienen cierta edad, por cierto, lo digo con mucho respeto, no es para jóvenes economistas, en cuanto que quizás hayan estudiado esto de una manera muy ligera, superficial. No estoy poniendo en duda sus capacidades, por si acaso, solamente estoy hablando de una cuestión histórica que ya en décadas pasadas todo esto ya tenía, si se quiere, una lógica en que es la misma lógica que rige lo que está pasando hoy. Y ya por finales de la década del 60, hubieron ciertos problemas, y consultando con especialistas, periodistas famosos, periodistas de investigación, uno de ellos le hizo la pregunta de cómo veía el mundo y si pensaba la persona esta que lo que se estaba viendo era una forma de imposición, aparte de la enfermedad, de que todo vaya muy lento. Porque al parecer las políticas que se están aplicando en todos los países tienen que ver con encierro y encierro. Ahora,
veía otro reporte que más o menos un 18% de las personas que tienen el mal son personas asintomáticas. 60% son personas que, aunque van a tener síntomas, se van a curar en casa, y a eso se debe el encierro, y no lo dice. Y de ahí hay otros porcentajes, por cierto, de hospitalización que va casi al 20%, y otro porcentaje que es muy pequeño, bueno, 17%, y un poco menos de 3% creo, tiene que ver, si la suma da 100.1, 100.2, no se debe, o 101, se debe a lo impreciso de las cifras que estamos mencionando, pero es 17 y tantos, casi 18, 60, el otro es casi 20 y el otro es casi 3.3, 3.4 de personas que fallecen a causa de esto. Entonces, en algunos países se ha desbordado, por cierto, y ya la cifra de muertos es mayor que el porcentaje de contagiados diariamente. Pero dejemos eso ahí para los especialistas en estadísticas. Y una cosa que sí es interesante es pensar en por cómo es que todo esto va tan lentamente, y nosotros que estamos en casa estamos guardando la cuarentena obligatoria, que se está poniendo cada vez más seria en cuanto que las horas de encierro van a ser mayores ahora, que es política internacional, por si acaso, no es solamente un capricho de un solo presidente o del presidente de nuestra nación, sino es algo que se va a imponer, y así se está imponiendo. Entonces la gente está entrando y los países van entrando a estos lineamientos conforme se va estableciendo a nivel internacional y, lógicamente, de acuerdo a la necesidad de cada país. Entonces, atacar el virus con el encierro va a ser mucho más drástico en estos días. Por cierto, si es que queremos ver que en 13 días, en los próximos 13 días, esto no tenga mayores consecuencias, ¿no? Sino que se pueda trabajar dentro de lo establecido, y quiera Dios que sea muy, pero muy baja, muy bajo el crecimiento del mal en estos días. Pero alguien preguntó por qué los gobiernos tienen que ir tan lentamente. Y entonces un analista internacional hablaba de que se está aplicando lo que por allá por la década del 60, al final del 60, se llamó el plan de benevolencia maligna. ¿Qué es la benevolencia maligna? La benevolencia maligna, para explicarlo muy corto, porque no hay mucho tiempo para hablar de este asunto, está relacionado a dejar tres cosas básicas, ¿no? Dejar que todo se pudra o se hunda en sí mismo. Y es que la idea es que si se está aplicando una política de población de la tierra, y se está utilizando, como dijimos ayer, métodos tan terribles, que eso ya no debe llamarse coronavirus, sino terroravirus, porque es terrorismo, es una forma de terrorismo viral, dijimos los días anteriores, y entonces es terrorismo económico, es terrorismo de medios, es terrorismo en todos los aspectos. Lo que a donde apunta básicamente el asunto, más allá de solo el hecho de la salud, es a un hecho de ataque fuerte a la economía mundial. Entonces, dejar que todo se pudra es una de las cosas que se aplican, aunque los países pequeños, países de tercer mundo, y sus presidentes, sus autoridades, ni comprenden de qué se está tratando el asunto. La idea y la norma, y si se quiere el mandato, es que vayan lento, que la gente esté lenta en casa. Y mientras que la gente está en casa, se están produciendo cosas en el mundo. Están cayendo las bolsas, está cayendo la economía a nivel mundial, y la gente tiene que seguir en casa, por cierto.
Ese es un asunto que no hay que discutirlo. Sin embargo, sí hay hechos que vienen de la mano con esa forma de encarcelamiento, si se quiere, que estamos pasando, y que en todo caso, si se quiere, esto se ensayó ya décadas anteriores, se ha estado ensayando en países como Chile y en otros lugares, en que el caos reine y los gobiernos no han hecho mucho para cambiar la situación, porque la idea es que todo se vuelva a la normalidad por sí mismo, es decir, todo lo que se había construido se está deconstruyendo. Todo el mundo habla, por ejemplo, de que después del coronavirus la vida del hombre no será igual sobre la Tierra. Sí, por muchas razones, quizás mañana, pasado, hablemos sobre eso, como una introducción al tema que vamos a dar, bíblicamente hablando, porque es lo que más nos interesa. Pero en la lógica de quienes manejan el mundo, esa benevolencia maligna tiene que traer consigo una desestructuración seria en todos los aspectos, inclusive de las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones laborales, y están dejando que la cosa varíe drásticamente. La gente ahorita no tiene la capacidad de darse cuenta, de salir a las calles, de protestar y cosas por el estilo, pero lo están haciendo. O sea, hablaremos luego, en otro momento, sobre cómo están queriendo imponer ahora una economía y sobre todo cómo establecer moneda de intercambio basada en el oro, cosa que si uno lee y entiende un poco de esto, la moneda americana no tiene base en el oro. Entonces su moneda es papel y es la palabra del americano, pero todos los países sí tienen su moneda en base del oro, y quienes están exigiendo esto son justamente países como China, como Rusia, que están, y sobre todo China, que está en el primer lugar actualmente en lo que respecta a ser potencia económica en el mundo. Luego entonces, lo que están esperando que todo esto se regule y la gente se canse hasta que no tenga fuerzas para poder protestar. Por cierto, de la mano con esto va el hecho de crear temor, crear miedo para controlar y para dominar a la gente. Hay, por si acaso, vacunas para el cáncer, para todo, muy desarrolladas, que si tranquilamente eso se vendiera, o sea, se pusiera al alcance del público, el 70% de los cánceres, las personas con cáncer estuvieran curadas. Pero sin embargo, como es negocio de las grandes empresas farmacéuticas, las droguerías, no, eso como por políticas internacionales se impide que la gente sepa sobre esto, y al final se sigue negociando con la salud del pueblo. Pero junto con este asunto de controlar y dominar está el hecho de que cuando las personas, en todo caso, quieran o se den cuenta de todo lo que está pasando, habrá descendido tanto la economía que aparentemente estaremos ya en un momento de, bueno, ya estamos en un momento de crisis, estaremos en un momento de crisis más serio. Hoy día lo que se preguntan los gobiernos, y ustedes por ejemplo están viendo cómo se está repartiendo dinero del erario nacional, lo que se preguntan las naciones, porque hay algunas naciones en que la cosa ha sido más fuerte y también han buscado ver si se puede distribuir de los fondos de la nación, distribuirlo al pueblo para que el pueblo pueda salir, ya que no hay trabajo. Recuerden que juntamente con esto hay empresas que están quebrando, juntamente con esto hay empresas que no están produciendo, juntamente con esto hay trabajadores que al no trabajar no tienen por qué cobrar supuestamente. Entonces, juntamente con toda esta situación, se está diciendo que no hay plata para pagarle a la gente. Cuando la plata ¿sabe dónde está? La plata de las naciones, la plata en el primer mundo. La plata de aquellos que gobiernan el mundo verdaderamente está en las armas
y en los bajos fondos. Y no la quieren, no hay gobierno que sea capaz de agarrar y decir que vuelva esto a mi país, la plata que se les ha dado, que ustedes nos cobran y la están invirtiendo mal, que vuelva a nuestro país. Y entonces, a donde se quiere llevar al pueblo es a una forma de esclavitud, porque después de esto, si no hay trabajo y si millones van a ser despedidos, todos van a pugnar por un trabajo, y el que pugne por un trabajo tendrá que escuchar frases como esta: sí, yo te puedo dar para tu comida, para un plato de comida para ti si trabajas mediodía o todo el día. Ya no hay reivindicaciones sociales, no habrá Navidad, no habrá más remuneración, aumentos, no habrá aguinaldo, ni lo que se reparte a los trabajadores normalmente después de que las empresas hacen sus balances y reparten entre los trabajadores. Entonces lo que va a haber es una nueva forma de esclavitud. Y ante una situación como esa, que no es muy saludable, no es muy buena, entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Si todo se está realizando y todo está cayendo mientras nosotros estamos confinados. Para quienes somos hijos de Dios, somos creyentes, creemos en Cristo, creemos en el Dios de la Biblia, esta situación, por cierto, sí, nos llama a la reflexión, y debe llamarnos una reflexión muy fuerte, porque aquí debemos entender que lo que pasa en el mundo, lo que nosotros vemos de manera natural, de manera material, no es otra cosa sino consecuencia de lo que se está dando en el mundo espiritual. Y quiero llevarles por un momento a Isaías 45 para hallar, si se quiere, fortaleza para este tiempo, porque pareciera que todo se derrumba, ¿no? O sea, estas cosas que dicen los entendidos de más alto nivel deben hacernos pensar y por cierto, crean una pregunta en nosotros: si hay forma de recuperación, ¿cómo se puede recuperar el mundo de una catástrofe tan grande? Porque pensando solamente en 13 días más de encierro, la economía del país va a decrecer, la economía de las empresas van a decrecer, la economía de los trabajadores va a decrecer. Más aún cuando las cosas se ponen más serias. Por ejemplo, le mencionaba a algunas personas y un dato que escuchamos de buena fuente de un periodista allá en España, que decía que la persona que sale a la calle está siendo multada con 600.000 euros. Y eso es una cantidad enorme, solo como sanción por no guardar la cuarentena, fíjese. Entonces, es interesante esto que se da en los países como España, y quizás eso corra a otros países. Ahora, en países como lo nuestro, lo que se está planteando es que la persona sea amonestada primero y luego se le abra un proceso judicial. Pero en países como España, en que el mal ha corrido muy, muy seriamente, ya no se está pensando en prisión, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos a la libertad se respetan muy seriamente allá. Sin embargo, sí se les está multando con una cantidad abultada para asustarlos, golpeando la economía. Entonces doblegan al hombre. ¿Qué nos dice la Escritura sobre eso? Nosotros encontramos un pasaje en Isaías 45 que vuelvo a decir algo que dije anteriormente. En la Biblia nosotros encontramos, sobre todo en los libros proféticos, algunos textos que van dirigidos, por cierto, solo a Israel, otros textos van dirigidos a las naciones. Hay muchos momentos que en Isaías y en otros libros se habla de juicios que Dios va a ejecutar contra ciertas naciones. Hay juicios que son para naciones en la antigüedad, hay juicios que son para las naciones en el futuro, y hay juicios que se van dando durante la historia, y hay otros que tienen varios cumplimientos, que eso es lo que se llama el census plenio. En un momento de la historia, allá por 6 siglos antes del Señor Jesucristo, antes de su venida, creo que todos conocemos la historia de
Ciro, y no estamos hablando de un Ciro en la actualidad, por si acaso, sino que la historia se da con Ciro. Y en ese pasaje llama la atención lo que dice el texto, que algunos malentienden. Dice este texto: así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Por cierto, estas palabras fueron dadas en la antigüedad y hubo alguien que encarnó estas palabras. Curiosamente, esta palabra, por decirlo de esta manera, tuvo ya su cumplimiento en la antigüedad. Sin embargo, este es un texto que llama mucho la atención porque muchos están pensando, siempre se ha pensado que Ciro, como ungido de Dios, como dice el texto, fue un personaje que Dios usó para liberar a su pueblo. Sí, hasta ahí la cosa del raciocinio va bien. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que dice el verso 2, porque en el verso 2, en el verso 1 se dice que Ciro es el ungido, Ciro es el que va a sujetar naciones, Ciro ha sido ungido para desatar los lomos de los reyes, Ciro ha sido ungido para abrir las puertas, abrir delante de él, o sea, él va a abrir puertas y las puertas serán abiertas delante de él, puertas y las puertas no se cerrarán. Hasta ahí pareciera ser Ciro el héroe de este episodio y el héroe de esa jornada. Por cierto, Ciro fue ese rey que hizo posible que el pueblo de Israel saliera de Babilonia, venció a los babilonios en el 539 a.C. y luego fue muy blando, es decir, una persona que consideró que el conflicto no debía llevarse por el lado religioso y dejó entonces al pueblo libre y que el pueblo pudiera reconstruir el templo. Y toda esa historia ustedes la saben, la pueden leer en Esdras también y en los libros históricos de cómo se dio todo ese episodio. Sin embargo, no quiero centrarme ahí en esta hora. Lo que sí debo decirles es que aquí nosotros encontramos que Dios se levanta un instrumento, pero recordemos eso, la persona es solo instrumento. En el verso 2 se dice la parte más interesante, porque dice, yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. O sea, Dios prometiendo ir. Dios está en todo caso, Él es el que está comprometido, Él es el que toma las riendas de las cosas, Él es el guerrero. Yo iré delante de ti. Mírenlo para entenderlo, dice, enderezaré. Miren los verbos que utiliza. Enderezaré los lugares torcidos. ¿Quién lo va a enderezar? Ciro. ¿Quién lo va a enderezar? Ciro. 2, dice, quebrantaré las puertas de bronce. ¿Quién va a quebrantar las puertas de bronce? Ciro. Verso 3, y te daré tesoros escondidos. Ciro no le puede dar a Ciro tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y entonces ahí
Ya vamos a parar en el verso 3 un segundo, para volver al verso 2 para pensar lo siguiente. El que va adelante, el que hace las cosas, el que emprende la batalla, realmente es Dios. Y Dios, si Dios está emprendiendo la batalla, entonces aquí debemos considerar lo siguiente. Si Dios interviene, esta batalla ya no es una batalla física, militar, humana, en este caso, en el caso de hoy, económica, una batalla de la ciencia. Esta es una batalla diferente, porque si Dios interviene, esta es una batalla espiritual. Si Dios interviene, esta es una batalla espiritual. Y lo que está sucediendo en estos tiempos, no tiene que ver solo con pandemia, no tiene que ver solo con virus, no tiene que ver estoy hablando del aspecto médico, de las bacterias tan desarrolladas que, por cierto, han doblegado a grandes especialistas y se sienten frustrados a ver tanta muerte, tantas personas que terminan sucumbiendo terriblemente ante el virus, y cantidad de personas en Italia, en España, y con una cantidad de contagiados increíble durante todo este tiempo en diferentes países, inclusive que en Estados Unidos ya pasó a más de 100.000 las personas infectadas. Entonces, no estamos hablando aquí ya de una batalla natural, aunque la batalla natural se libró, pero la batalla natural se libró, la batalla que libra Ciro para conquistar Babilonia y que hizo posible que el pueblo de Dios sea libre. En esa batalla Dios mismo estaba ahí. Dios mismo iría. Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Entonces, Dios había escogido un instrumento, pero el que estaba para batallar humanamente, físicamente. Pero ese es instrumento a través del cual Él guerrea, y ese es instrumento a través del cual Él se muestra... gana, por cierto, una batalla y hace posible que su pueblo sea libre. Dejemos a Ciro tranquilo. Hoy día se ha pensado que el Ciro moderno es el presidente Trump, dicen algunos, ¿no? Y eso no tiene base, no tiene fondo. Miren cómo están las cosas en la modernidad, en este tiempo. Es curioso que hace unos días atrás iba a celebrar una conferencia justamente hablando de la transformación de las naciones en la era de Ciro. Y mire que en la era de Ciro ha venido todo esto. En la era de Ciro, los que pensaban que Ciro era Trump, en la era de Ciro ha venido todo esto. Y ha venido a decirnos a darnos la noticia que esto va más allá de una cuestión humana. Esto va más allá de cuestiones de pactos, cuestiones de relaciones internacionales, cuestiones de diplomacia. Esta es una cuestión que, si se entiende desde la lógica del sensus plenior que estamos diciendo todos estos días, esta es una cuestión en la que Dios está interviniendo. Dios está interviniendo, Dios está enjuiciando a las naciones. Ya no voy a volver a eso porque está en los videos anteriores. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Dios en este texto se compromete a liberar y se compromete a utilizar medios humanos, o sea, instrumentos humanos, para poder liberar a su pueblo. Ahora, ¿quién será el Ciro? Yo no creo que sea un presidente. Es curioso que en lugares como China ya se venció esto y ahí no ha estado Ciro. Es curioso que en ciertos países no ha entrado el virus y ahí no estaba Ciro. Ha entrado a ciertos países que se habían rebelado contra Dios, que habían dado leyes perversas. Ya lo leímos, ya lo meditamos en los mensajes anteriores. Y Dios hablaba en esos textos de la causa y las razones por las cuales las naciones iban a enfermar. Entonces, acá nosotros vemos claramente que el mismo Dios es el que va adelante. Y Dios va adelante para enderezar los lugares torcidos. ¿Qué va a hacer? Dice el texto, enderezar los lugares torcidos.
¿Qué va a hacer? Enderezar los lugares torcidos. Entonces no es una cuestión de pensar en que el virus va a pasar y va a traer muerte y nadie se va a enderezar. Si los juicios de Dios son para arrepentimiento, los juicios de Dios son para salvación. La ira de Dios no trae salvación. Y entonces lo que estamos viendo en ese tiempo es algo que sí, Dios ha establecido, que Dios está ejecutando, es algo que Dios está permitiendo, es algo que más allá de los errores de cálculo de los que estaban manipulando este tipo de virus y este tipo sí, porque era manipulación genética, manipulación de virus, manipulación de elementos, sí, valga la redundancia, de elementos patógenos y cosas por el estilo, y lanzándola de un lugar a otro por la competencia que había. Más allá de eso, Dios estaba permitiendo esto para que la población mundial vuelva sus ojos a Él antes, por cierto, de la venida del Señor y antes del derramamiento de los verdaderos juicios de la ira de Dios. Y por cierto, esa es una forma de limpiar el camino previo a la manifestación de gloria que vamos a disfrutar, como hemos dicho ya en otras ocasiones, y venimos anunciando eso más de 20 años. Mire entonces, Él le dice a su ungido, yo te daré los tesoros escondidos. Verso 3. El hombre solo es instrumento. Ahora, esos tesoros escondidos no son tesoros escondidos en plata, en oro, en piedras preciosas, sino esos tesoros escondidos van a la luz del texto, y los secretos muy guardados tienen que ver con los secretos guardados de Dios, tienen que ver con los tesoros de Dios, porque le dice para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Es decir, no tienen que ver con cuestiones materiales. Esta guerra es una guerra que el hombre, si no se humilla, no le va a poder ganar a Dios. Dios está doblegando a la humanidad, doblegando a aquellos que tienen el poder, tienen el control, que creen tener el dominio del mundo, los está doblegando. Aquellos que se habían rebelado contra él, los está doblegando. Y entonces, en medio de esta situación, debemos entender que los instrumentos no cuentan. Los instrumentos no cuentan. Esta es una guerra que hay que librarla en el mundo espiritual. Es una guerra que, por cierto, no es guerra para todos. Tengo que decirlo así, con crudeza, porque no se trata que por ahí cualquiera se lance a la guerra y cualquier iglesia se lance a la guerra. Si no estás bien cimentado, si no estás, por cierto, llamado a eso, te corres el peligro de que el enemigo que no juega pueda también tocar tu vida, tocar tu cuerpo, tocar tu economía, tocar la familia. Y eso no es para meter miedo, es para entender que esto no es una batalla humana, es una batalla en todo caso en la que deben participar aquellos que Dios levanta, no es para metiches. Te lo vuelvo a repetir, no es para metiches. Esto requiere, como dice el texto, de una unción. En el caso, Dios levanta a un hombre para liberar una batalla y luego él se convierte, si se quiere, por decirlo de esta manera, en el gobernador, en dueño, en el que dominaba todo el Medio Oriente en esa época. Entonces, estamos hablando de cosas territoriales, sí, pero estamos hablando de una batalla en la cual Dios mismo va. Es decir, Él la encabeza y Él guerrea. Él encabeza y Él guerrea. Qué interesante es mirar este texto entonces, porque mira, Dios le dice a él que le pone nombre también, le dice a él que Dios lo llama, verso 4, Dios, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé, le dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, le dice, y luego más adelante,
en el verso 5 le dice, yo te seguiré. Entonces, es una batalla que libra, pero no es una batalla que libra cualquiera. Ahora, tampoco vamos a decir que cualquier presidente que se levante y que esté en la actualidad, no a favor del remanente de Israel, sino a favor del sionismo, va a ser alguien que va a ser ungido por Dios, porque sionismo no es otra cosa que sinónimo de satanismo. Y lo digo claro, que le quede claro a aquellos que van en pos del sionismo. Lo lamento, si quiere deja de ser mi amigo, me voy a poner muy triste. Si no lo entiendes, no, ¿qué puedo hacer? Yo te estoy diciendo las cosas de la lógica bíblica, estoy diciendo las cosas con fundamento bíblico, fundamento exegético, fundamento histórico, fundamento de la economía, fundamento de la historia, fundamento inclusive habiendo estudiado cómo se mueve toda esta cosa, todo el satanismo en medio de las religiones. Entonces hay fundamento desde todo punto de vista, desde la filosofía, desde la psicología de la religión, desde la filosofía de la religión, desde la fenomenología de la religión, de lo que tú quieras. Disculpa que hable así, pero yo sé que van ahí a saltar muchos que ya han sido confundidos, ya han sido engañados y ya la serpiente le movió la cola y entonces ya están encantados con esto. Y tengo que decirlo claro porque me preocupa y solo me preocupa la novia. Y el que quiera ser salvo, será salvo por Jesucristo y por la novia. Aquí no hay que volvernos a ninguna raíz histórica de nuestra fe. Aquí no hay que Israel tiene que discipular a la iglesia. La iglesia tiene que discipular a Israel. La iglesia es la novia. El amigo no se va a casar con el novio. El amigo nunca conocerá la intimidad del novio. Y que quede claro entonces. Entonces no es cuestión de ver a algún presidente por ahí y llamarle Ciro, porque pensamos que hizo algo a favor del sionismo. Y que eso es estar actuando a favor de Israel. Israel tiene su propio trato con Dios. La iglesia sale y Dios se queda tratando con Israel. La iglesia sale del mundo y Dios se queda tratando con Israel. La iglesia tiene al Espíritu, el Espíritu va a salir junto con la iglesia y se queda Israel. Y lo que nosotros vemos en las profecías bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el trato no es muy agradable que digamos. Y en todo caso Israel no es a alguien que se deja tratar por Dios, son un remanente, será salvo. Entonces eso no tiene nada que ver, por si acaso yo no soy antijudío. Hasta donde yo puedo entender, tengo raíces en Medio Oriente, no voy a decir si para el lado árabe o para el lado judío. Una de las palabras más interesantes del Antiguo Testamento es la palabra misericordia. Y para quienes no lo entienden, una de esas palabras de las tres misericordias de las cuales hablaba David, una era Gesed, otra era Hanún y la otra era Rachum. Y mi apellido es Rachumí. Entonces, cuando hablo de esto, no estoy hablando de poca cosa. Algunos piensan que es árabe, otros piensan que es judío. Yo no me he interesado por eso porque, ¿sabes qué? Más me interesa saber que soy hijo de Dios, más me interesa entender que el creador del mundo, que el Señor, el Kyrios Kyrión, dio su vida por mí. Y con Él me voy a hacer uno. Eso es más importante. Entonces no hay antijudaísmo en esto. O sí, no es que soy antijudío, ¿no? Yo amo a ese remanente, estoy orando por ese remanente por años para que se salve. Pero esa es una cuestión de Dios con ellos. Es interesante que en medio de esta situación que hemos estado hablando de Isaías 45, Dios se muestra victorioso. Dios se muestra victorioso. Y dice él en el verso 5, 45:5, yo soy Jehová.
Yo soy Jehová, es decir, el Eterno, el Creador. En palabras más simples, yo soy el que soy. Soy la esencia del poder, de la vida. Soy el dueño de todo. No hay nadie, dice, no hay ninguno más hay. No existe nada a su lado. Y eso debe traerte consuelo a ti, hijo de Dios. Eso debe traerte fortaleza. Por cierto, eso va a traer verdadera fortaleza y consuelo a aquellos que viven adorando, a aquellos que viven alineados a Él. Entonces, estos sabrán en el Espíritu y por el Espíritu Santo de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? Porque, ¿sabe qué? El que conoce a su Dios, el que verdaderamente camina a su Dios, no a religioso, sino al que conoce a su Dios, sabrá cómo habla Dios y sabrá por el Espíritu que Dios no miente, que no hay que temer. Sabrá, por cierto, que no hay nadie fuera de su Dios. No hay ahí élite, no hay ahí poderes ocultos, no hay satanismo, no hay dueños del mundo, no hay gente que pueda enseñorearse ni pueda cambiarle los planes a Dios. El único que tiene control de todas las cosas es Él. Y entonces, mire lo que dice Él. Mire lo que dice Él en el verso 6. Porque Ciro no llegó a conocerle. Ciro siguió en su paganismo, por si acaso. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, toda la tierra. Yo, Jehová, ninguno más que yo, ninguno más que yo, ninguno más que yo, que formó la luz, que creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Si tú me permites, déjame llevarte al capítulo 44, que es el contexto, es el pasaje anterior a esto. Recordemos que en estos pasajes, ya del capítulo 40 en adelante, hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. Hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. Quiero ahí pararme un segundo y decirte lo siguiente. Más allá de las razas, más allá de pensar en que se está hablando a un pueblo específico, de una región específica, de una zona específica de la tierra. Dios escogió un pueblo para sí, desde la simiente, desde los lomos de Abraham, para hacer una nueva humanidad. Pero Abraham no es padre del pueblo elegido por ser solamente simiente suya y simiente, en todo caso, por ser una raza, sino que a Abraham se le considera, y Dios mismo habla de él como su amigo, pero Jesús habla de él como el padre de la nueva humanidad, pero es el padre de la nueva humanidad por la fe, por la fe en Cristo Jesús. ¿Conoció Abraham a Jesús? Sí, porque ahí está Melquisedec y estudia eso en el libro de los Hebreos. ¿Y sabe qué? Abraham, por la fe, se convierte en Padre nuestro, Padre de la nueva humanidad, Padre de aquellos que por la fe en Jesús se salvan. Jesús, cuando confronta a los judíos, que eran practicantes, y yo diría, mientras más antigüedad, mientras más estamos hacia el año cero, o hacia el año cero de Cristo, o sea, año 1 después de Cristo, año 0, y si estamos mucho más atrás, 500, 400, 300, 100 años antes de Cristo, se supone que ellos estaba más fresca la memoria de la fe judía. Sin embargo, estos no pudieron reconocer a Jesús, y cuando Jesús trata con ellos, ya les dice que si ellos fueran hijos de Abraham, podrían reconocerlo. Hemos hablado en otro momento de que el judaísmo actual no guarda la verdadera Torá. El judaísmo actual guarda otra cosa, el Talmud. El judaísmo actual tiene base más en la Cábala, tiene base en el Zohar, tiene base en libros ocultistas. Porque ya no quiero repetir la historia, pero años 700 o 800 al 700 estaba en el cautiverio en Asiria y ahí se contaminó Israel. Y en el año entre el 600 y 500
Cuando están en el cautiverio en Babilonia, Judá también se contamina. Y de eso habla Jesús entre el capítulo 7 al capítulo 12 de Marcos, cuando habla de la tradición de los ancianos, cómo han cambiado la verdad por las tradiciones que se habían metido y por el esoterismo y paganismo que se habían metido ya en siglos anteriores. Y el Talmud, que termina de escribirse en el siglo VI después de Cristo, habla inclusive contra Cristo, como que es hijo del diablo. Entonces, no estamos hablando de una raza. Estamos hablando de un pueblo que es pueblo en cuanto que cree, en cuanto que se mantiene en la fe que Dios demanda. Y la historia, hasta el final de los tiempos, es que solo un remanente se salva. Dejemos eso ahí. Para mis hermanos de esta comunidad, para los amigos que nos siguen por internet, déjenme decirles lo siguiente. En el capítulo anterior, en el capítulo 44, el Señor le habla a Israel. Pero, de nuevo, este es un texto que tiene lo que llamamos un sensus plenior. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que le dice a Israel, pero ¿a qué Israel y para qué época? En todo caso, si esto es para Israel, esto se debiera haber cumplido en la época de la salida de Babilonia, es decir, cuando Ciro conquista Babilonia. Pero esto es algo que va mucho más allá. Va mucho más allá. Porque se nos dice en el verso 1, dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Quiero mencionar antes de eso unas cosas muy rápidas. Le dice de Israel que es su siervo, dice de Israel que él lo escogió, dice de Israel que él lo creó, dice de Israel que él lo formó, dice de Israel que él lo ayudará. Por eso decía yo que Dios va a tener un trato especial con Israel. Y siempre lo tuvo. Sin embargo, Dios no abandonó la humanidad. El Dios de la Biblia no es el Dios de un pueblo, no es el Dios puebleril. El Dios de la Biblia es el Dios universal, el Dios eterno. Es ese Dios que tiene señorío sobre toda la creación. Y eso, dejando eso en claro, avanzo. Él le dice a este pueblo, como le dice al pueblo, porque como te verás en el verso 3 en adelante, él le dice a su pueblo, no temas. No temas, no temas, no temas. Esta es una promesa que sí, parece estar encallada, parece estar agarrada solamente o dada para Israel. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Ahora la pregunta es, si está hablando con Jacob, ¿por qué habla de Jerusún? Jerusún, si tú rastreas, hay muy poco datos sobre Jerusún. En los diccionarios evangélicos, protestantes, hay muy poco datos, en algunos no tienen datos. Sin embargo, cuando uno rastrea y rastrea, no te canses, encontrarás una cosa, que Jerusún es una manera de hablar. Es el sobrenombre, es una manera de hablar de Israel. Es una manera de hablar del pueblo, de ese pueblo, que sin embargo, cuando uno entiende el sentido de la palabra Jerusún, Jerusún significa aquel que es recto. Es decir, es la manera poética que designa el carácter ideal de Israel. O sea, ya no está hablando de Jacob como Jacob, está hablando del pueblo perfeccionado, de ese pueblo que Dios anhela. No del pueblo perverso, cuyas características es de rebelión, de idolatría, un pueblo que va atrás de hechicería, sino es un pueblo cuyo carácter es ideal, es lo que Dios anhela. A ese pueblo le llama Jerusún. Por eso dice, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún. Y yo tengo más que la impresión que una cosa es hablarle al pueblo de la promesa, pero otra cosa es hablarle al Israel espiritual. Y ese Jerusún, en todo caso, tiene más características del Israel espiritual que del Israel físico, que el Israel de raza. Entonces dice esta palabra,
no temas. ¿Por qué no temas? Porque Dios mismo, capítulo 45, Dios mismo es el que está batallando y Dios tiene control de todo y suya es la victoria. Suya es la victoria. Suya es la victoria. Y esa victoria tiene una consecuencia que Él no necesariamente la dice en el capítulo 45 en torno a lo que va a suceder con su pueblo. Sí, Dios va a operar, va a haber victoria de parte de Dios, pero para el pueblo, mire lo que viene, dice el verso 3, y esta es la promesa, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué viene la crisis? Esta promesa se la da cuando están en Babilonia. Esta promesa se le da a un pueblo que está cautivo. Esta promesa se la da a un pueblo que debe tener esperanza. Dios, capítulo 45, es el guerrero. Dios, capítulo 44, promete derramar agua sobre el sequedal. Si hay aridez, si en esta hora la situación está crítica, hay muerte, hay depresión, hay una situación muy fea sobre la tierra de enfermedad, y no solamente de enfermedad, sino de recesión. ¿Sabe qué? Dios va a derramar agua sobre el sequedal, Dios va a derramar agua sobre el sequedal, Dios va a derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. No vas a padecer, pueblo de Dios. No vas a padecer. No vas a padecer. En los pocos minutos que tienes, ahora que vas a tener más restringidas las salidas, sal, haz tus compras, deja un folleto, habla de Dios. Sí, ¿sabe qué? Comparte esta palabra con tus amigos, háblales, que Dios está al control, y que Él va a derramar agua sobre el sequedal, Él va a derramar agua sobre el sequedal, y que los ríos, y va a haber ríos sobre la tierra árida. Agua sinónimo de vida. Ríos, ya no agua solamente. Ríos. Porque eso es lo que va a correr en la vida de aquellos que crean en el Señor. Ríos de agua de vida. Ríos de agua viva. Ríos de agua de vida. La vida de Dios corriendo en los seres humanos. La vida de Dios corriendo en los seres humanos. La vida de Dios corriendo en los seres humanos. Déjame abrirte un poco del libro. Déjame abrirte un poco de esos misterios que decía, de esos tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Me decía el Espíritu de Dios en estos días, lo que viene, esto es solamente preparación para lo que viene. Del otro lado han pensado que con esto van a cautivar, van a aplastar al hombre, van a llevarlo a la esclavitud. Yo voy a sacar al hombre. Este es el tiempo de la manifestación. Este es el tiempo de la manifestación. Este es el tiempo de la manifestación. Es el tiempo de la manifestación del cuerpo de mi Hijo. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? Te hemos venido diciendo por 20 años que el tiempo de la más grande manifestación de la gloria de Dios sobre toda la historia de la humanidad viene. Y lo que va a venir, entonces, ¿sabes qué? Es esos ríos, ese derramamiento de aguas. Y ¿sabe qué es lo que va a suceder? Dice el texto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Paramos ahí. Antes debería suceder algo. ¿Sabes qué debería suceder? Que el pueblo de Dios, estando en su punto, estando alineados con Dios, sea en todo caso un instrumento de Dios. Y no que sea desechado por Dios como fue desechado en muchos momentos Israel, hasta que Dios dijo, nunca más nadie coma fruto de ti, nunca más, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y esa sentencia es terrible, esa sentencia es dura, esa sentencia no va a cambiar porque aparece un ser humano
porque aparece un presidente. Pero dejemos eso ahí. Es el tiempo de la manifestación del cuerpo glorioso, de ese cuerpo que aún la creación está esperando. Dice que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y no tiene que ver esa parte solo con la manifestación futura, en que ya dejemos el cuerpo y vengamos a reinar con el Señor acá en la tierra. Tanto futurismo nos ha llevado a paralizar nuestra fe, a paralizar las obras, a paralizarnos como cristianos, al punto que, ¿sabe qué? Es difícil encontrar la vida o alguien que porte la vida de Cristo, que muestre la vida de Cristo hoy. Cristianos hay cantidad, el remanente es poco. Pero mira esto entonces, ese cuerpo se va a manifestar pronto, porque la gloria de Dios va a venir sobre esa parte del cuerpo. Y sobre eso va a haber gloria, va a haber gloria sobre la humanidad. Al punto que aún aquellos que no son creyentes van a profetizar y que la gente va a buscar la salvación. Tiempos de gloria se avecinan. Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dios no se va a dejar sin testimonio. Aun cuando tú estés encerrado, tú que piensas que eres parte de la iglesia, pero que no te alineas con el Señor, que no quieres vivir la vida de Dios, que no quieres entrar en razón de permanecer en Él y de entender que la vida solo fluye de Él, que no quieres ser lleno del Espíritu Santo, que no quieres la plenitud del Hijo, que no quieres guardar su palabra, que no quieres vivir de la mano con Él. No, porque te acostumbraste a ir los domingos, te acostumbraste a dar tu plata, te acostumbraste a servir, pero no, lo buscaste y no te hiciste uno con Él. La palabra pudiera ser muy dura en esta hora, pero todavía hay tiempo para alinearte. ¿Sabe? Dios va a derramar su espíritu sobre esta generación. Dios va a derramar su espíritu sobre esta generación. Dios va a derramar su espíritu sobre tu generación. Y está esperando ese pueblo que Él pueda levantar como levantó a Ciro. Como instrumento suyo para librar batallas, como instrumento suyo para mostrar al mundo su realidad, la vida de Dios, la vida del Hijo. Entonces, dice que Él va a derramar su bendición sobre tus renuevos. Mira, después de esto, aquellos que son ese remanente, aquellos que son esas vírgenes, porque ya hablamos de que es el tiempo de las vírgenes. Y no, mira, todavía estamos en el tiempo de las 10 vírgenes. Último tiempo, por cierto. De eso quedarán 5. 5 solo tendrán aceite. Y esta es la promesa para esos 5. De que la bendición vendrá sobre sus renuevos, sobre ese remanente que quede. Va a estar lleno del Espíritu, rebosando del Espíritu, en la plenitud de Dios, llenos de gloria, y sobre su generación, sobre tu generación, nuestras generaciones, veremos esa bendición y veremos también nuestros renuevos, hijos, nietos, los que salen de esos llamados auténticos cristianos, bendecidos y llenos de esa gloria. Qué maravilloso es pensar en esta palabra. Sí, benevolencia maligna. ¿Dónde andas? Dios se va a reír de ti y de los que ejecutan sus planes políticos, esos planes económicos, esos planes para esclavizar al mundo. No es tu tiempo. ¿Sabes? Te quiero decir algo. Si me están escuchando por las redes, no me extrañaría que corten de aquí en adelante las transmisiones y que desaparezcan este video. Pero ¿sabe qué? Va a llegar el tiempo en que, sí, supuestamente vas a gobernar el mundo, pero a ti mismo te van a dominar y ahí te quiero ver. Es el tiempo que te arrepientas. Porque tu plata no te va a alcanzar. Ni para comer, ni para vivir, ni alcanzar salvación. Cuando la ira de Dios se desate, ahí no va a haber tiempo para nada. Una vez que el Espíritu de Dios sea quitado, la iglesia sea quitada, que pasemos de este tiempo de gracia extendida, que no tiene, no se puede descifrar exactamente hasta cuándo va a durar.
Es un tiempo especial para que los gentiles puedan volverse finalmente a Dios. Los últimos puedan volverse a Él. Se complete ese remanente. Se complete el número de las células del cuerpo con las cuales el Señor va a completar el número de su cuerpo. ¿Sabe qué? Una vez que se acabe eso, todo será juicio. Pero dejemos eso ahí. Hay esperanza para ti, hijo de Dios. Hay esperanza para ti, amado hermano. Tú que has vivido todo el tiempo velando, has vivido todo el tiempo adorando, has vivido. Yo recuerdo cuando muchos decían, la iglesia ya, esa iglesia de los amigos de Jesús es una secta, mucho oran, mucho ayunan, mucha vigilia. Y te quiero decir una cosa que, ¿sabe qué? Esto que estamos hablando ahora es algo que nosotros ya habíamos delineado por los años 2004, cuando hacíamos conferencias en un hotel para la comunidad en general. Ya de esos años, ahí están los escritos, decíamos que en el 2006, 5, 6, 7, los ayunos de los brujos iban a intensificar. Decíamos que en el 2013 iba a suceder algo interesante, porque ¿sabe qué? El anticristo, y quien le va a dar pie al anticristo aparecería. Fue el año en que apareció. Apareció Francisco. Y en el 2020 entraríamos se comenzaría a entrar al nuevo orden mundial. Tengo los escritos, si quieres te los muestro. Estamos hablando de más de 20 años atrás que decíamos esto, porque el Señor nos reveló estas cosas. ¿Y sabe qué? Estamos en ese tiempo, solo que falta este derramamiento. Y esa es la esperanza para aquellos que son hijos de Dios. ¿Sabes? Brotarán entre las hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Vas a dar fruto. Vas a reverdecer, iglesia verdadera. Este es el tiempo de tu manifestación. Ese es el tiempo de tu manifestación, no el tiempo de los religiosos. Y entonces la gente por causa tuya dirá, ¿quién es Dios? Y va a adorar a tu Dios. Y el mismo Dios dirá, y este dirá, yo soy de Jehová. Tú vas a poder decir, yo soy de Jehová. Cuando dice, ¿qué es lo raro que tienes? ¿De dónde hay ese poder? ¿De dónde sale esa gloria? ¿Cómo tú estás en este estado diferente? Y tú dirás, yo soy de Jehová. Yo soy de Jehová. Yo soy de Jehová. Ese remanente de Israel, ese Jerusún, dirá que es de Jehová también. Y sabe, dice el texto, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Dicen otras versiones que lo que va a suceder ahí es que Dios es el que va a escribir, como escribía el amo en la mano, o marcaba el amo a los esclavos, a los que eran suyos, los marcaba o escribía su nombre, o le escribía un signo para saber que era de él. Así Dios en este tiempo va a levantar a esos escogidos, va a levantar a esos que Él ha seleccionado, ha escogido, valga la redundancia, ¿sabe para qué? Para mostrarlo. Y tú podrás no solamente decir, soy de Jehová, sino dice el texto que este remanente se apellidará con el nombre de Israel. ¿Pero cuál Israel? El Israel espiritual. El Israel espiritual. Así dice Jehová, Rey de Israel, Redentor de Israel, del verdadero Israel, y Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Déjame ir terminando, no sin antes declararte una cosa. Mira lo que dice el Señor en el verso 7, capítulo 44. Dice así, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Esta es una palabra que pareciera se sale
se sale de la lógica del texto. Sin embargo, esta palabra es una palabra muy interesante que habla de la aparición, de la necesidad y la aparición, de la necesidad y la aparición de los profetas escatológicos, de aquellos a quienes Dios le hace conocer sus planes y sus propósitos, porque el único que conoce las cosas, el único que puede darlas a conocer, el único que las puede ordenar, el único que puede ordenar que se den a conocer es Él. ¿A quién? ¿Y quién proclamará lo venidero? El profeta escatológico. Lo declarará el profeta escatológico. ¿Quién lo pone en orden? Dios, sí, pero se lo da al profeta escatológico para poner en orden la palabra. Y entonces, esto que ha sido anunciado desde la antigüedad, esto que ha sido anunciado desde la antigüedad, esto se va a hablar, esto es lo que se debe hablar. Y el mandato del Señor es anunciar lo que viene y lo que está por venir. Lo que viene y lo que está por venir. Lo que viene y lo que está por venir. ¿Sabe? Ese es el trabajo de un profeta escatológico. Es decir, del profeta que llegó al último nivel de la profecía, donde, ¿sabe qué? Ya no se habla de la profecía personal. Ya no se está pensando en discernir si la persona tiene unción, qué unción tiene, que no es un nivel bajo, por cierto. Sin embargo, no llega al segundo, a los niveles, sino hasta el nivel 8 aproximadamente. Pero el nivel 9, 10, 11, 12, 13 casi no se levanta en el día de hoy. Apenas se están levantando algunos. Apenas el Señor nos ha permitido declararle esa palabra a algunos profetas en Guatemala. Pero ¿sabe? Ese es el trabajo profeta escatológico. Ese es el trabajo del profeta escatológico. Termino diciéndote esto. Este es el tiempo que los profetas van a comenzar a tener, profetas escatológicos, no todos, profetas del último nivel, del nivel más alto en la profecía. Van a comenzar a entender, porque Dios le va a dar a conocer el orden de las cosas desde la antigüedad, lo que Él ha revelado desde la antigüedad. Y lo va a proclamará lo venidero, y lo declarará, y lo pondrá en orden. Proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden. Y va a anunciar lo que viene y lo que está por venir. Termina este texto con una promesa: no temáis ni os amedrentéis. No temáis, no tengas temor. Todo está al control de Dios. No temáis, ni os amedrentéis. No temáis de los planes de los dueños del mundo. No temáis de la benevolencia maligna. No temáis de lo que se planea. Traer recesión, traer caída de la economía, desmonetización del mundo, traer una etapa de esclavitud, una etapa de deshumanización total, que harán que los hombres prácticamente se quieran vender por un plato de comida, que se van a dejar esclavizar. ¿Y sabes por qué? Ahora habrá mucha gente desocupada, supuestamente. Y no solamente habrá gente desocupada, y con razón aparente, porque las empresas ya no están quebrando, pero a la vez las empresas de aquellos que están a la cabeza no van a necesitar de tantos que pidan beneficios sociales, y sobre todo los seres humanos van a ser reemplazados por máquinas, por robots. Entonces, lo que quieren causar es esa desazón, ese temor
causar pánico, terror, para que sabe que puedan controlar todas las cosas. El Señor te dice, no temas, ni te no os amedrentéis, no te amedrentes. No dejes que te amedrente. No te oíse oír desde la antigüedad y te lo dije. ¿Acaso no está escrito lo que venía? ¿Acaso no está escrito lo que venía? A nosotros no nos debe llamar la atención. Esto no nos debe llamar la atención. En lo que debemos estar pensando, en aquello que debe estar nuestra mirada, en aquello de lo que debemos estar pendiente, aquello que nos debe hacer vibrar. La única ansiedad de nuestra vida debe ser el verso 3, el derramamiento de aguas, el derramamiento de aguas, el derramamiento de aguas, los ríos que vendrán sobre la tierra árida, el derramamiento de su espíritu sobre esta generación. No te confundas, pueblo de Dios. No te confundas. Tú debes ser testigo. A ti el Señor te está mostrando estas cosas. Luego, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Y dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hemos estado hablando con nuestra iglesia casi un año sobre lo que significa ser una iglesia viva. Y la clave de la iglesia viva es ser testigos. Y me seréis testigos. Vosotros sois mis testigos. Dios te va a levantar como un testigo. Dios te va a levantar como un testigo. Tú verás en estos días milagros económicos. Tú verás en estos días provisión inesperada. Tú verás en estos días cómo Dios te sostiene. Tú verás en estos días salud como ningún otro tiempo en tu vida. Tú verás en estos días cómo el cuerpo va a ser cuidado, cómo el cuerpo de Cristo va a ser sanado completamente, de modo que no hay enfermedad entre ellos. Tú verás en estos días gloria sobre tu cabeza. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. Eso es lo que te dice el Señor. No hay fuerte. No hay fuerte. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Aleluya. Ahí donde estás en tu casa, levantas tus manos. Glorifica a tu Dios. Tú puedes gritar en tu casa, grita ahí en tu casa. Aleluya. 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 La batalla es de tu Dios. La batalla es de tu Dios. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Ríos. Ríos vienen sobre ti. Su espíritu será derramado sobre ti, como nunca antes, como nunca antes. Yo le he venido anunciando a la iglesia que ustedes terminando el 2020 no se van a conocer. No se van a conocer, porque los niveles de presencia de Dios, si se busca a Dios, si se está en el altar todo el tiempo, esos niveles de presencia serán únicos. Y te acordarás lo que te digo, porque en espíritu vamos a estar unidos con el remanente en el mundo. Y así como Pablo decía, mi espíritu jugó junto con ustedes. Pablo, ¿dónde estaría cuando, sabe qué? Le habla a nuestros hermanos que estaban en otras latitudes que su espíritu. Y ellos se habían juntado para juzgar ciertas cosas que le hablan los corintios. ¿Y sabe qué? Él no estaba físicamente ahí, pero su espíritu estaba ahí. Vas a ser trasladado en espíritu. Vas a comenzar a vivir esa sobrenaturalidad. ¿Sabe qué? Va a ser tan notoria, porque tiene que ser así como testimonio final de Dios. Ahí vas a comenzar a experimentar lo que has estado esperando y que leías, ay sí, el Felipe fue traspuesto. Prepárate, porque la materia no te va a poder contener, no te va a poder retener. Prepárate, 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 prepárate. Su espíritu va a ser derramado en tu generación. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Que el Señor fortalezca tu vida grandemente. ¿Y sabe qué? Vamos a ver cómo el mundo pasa de benevolencia maligna a benevolencia benigna. Bendito sea su nombre. Cierra tus ojos ahí, que Dios
guarde tu vida y te bendiga. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por estos textos, Señor, que tú das a nuestras vidas, que no son textos para el futuro ni para la antigüedad, son textos de siempre, porque ahí está tu espíritu y el sensus plenior, es decir, son textos de cumplimientos múltiples, son textos en que sí se pueden confiar, que no solamente son, Señor, para Israel o para alguna nación o para alguna persona, sino son para ese pueblo ideal, es decir, para ese remanente tuyo, para el Israel espiritual, porque así llamabas tú a aquellos que eran tu pueblo, le llamabas Jerusum a aquellos que eran ese pueblo espiritual, ese Israel espiritual. Y Señor, aquellos a quienes tu espíritu ha llamado, ha estado atrayendo por mucho tiempo, años, décadas, solo a adorarte, a buscarte, a vivir alineados contigo. Señor, ahora tenemos esperanza y la esperanza segura, la confianza segura de que, Señor, estamos por vivir los tiempos más maravillosos de la historia de la humanidad. Lo has anunciado, lo hemos creído, lo has anunciado, lo estamos por vivir. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre y por adelantado te damos gloria y honra una vez más, sabiendo, Señor, sabiendo que el tiempo del cumplimiento de tu bondad, de tu inmensa bondad, está a punto de desatarse. Pronto, Señor, veremos cómo toda esta crisis pasa, porque tú te vas a reír de la benevolencia maligna, de cómo, Señor, han querido crear crisis y hacer que se pudran las economías, los cuerpos, se pudran, Señor, las cosechas, se pudran, Señor, todo bienestar en el ser humano para crear desazón, terror y control. Pero tú eres el que tienes el control de la historia. Señor, tú pon tu mano sobre aquellos que en su maldad hicieron todas estas cosas. Señor, no lo dejes sin paga. No lo dejes sin paga. Ten misericordia del que has de tener misericordia. Pero muestra tu justicia en esta hora. Muestra tu justicia en esta hora. Señor, que no se detenga tu mano mientras los gobiernos han sido llamados a actuar con lentitud. Que tu mano se apure, Señor, en venir en pos de trayendo bienestar y en pos de tu pueblo, trayendo bienestar sobre la humanidad. Ponemos en tus manos estas cosas, Señor. Ponemos en tus manos tu mundo, porque es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Ríete, ríete. Tú estás levantando ese pueblo que en los próximos días, Señor, cuando tú digas, entrará a la batalla, porque tú irás adelante. Sigue preparando nuestros corazones para estas cosas. En el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos. Que tu palabra se cumpla en ellos. Tu palabra se cumpla en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí, por habernos escuchado. Que el Señor te fortalezca. Nos estamos escuchando en las próximas horas. Y siga adelante. Ten cuidado, tomas las medidas, todas las medidas necesarias del caso para mantener tu salud. Con todo, Dios está contigo. Que la sangre de Cristo cubra tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, fluya y fluya y fluya sobre ti, trayendo todo bienestar y trayendo esa cubierta especial y su vida, esa vida que fluye de su sangre bendita, de su sangre divina. Que el Señor te bendiga. Gracias.